Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes, día de esos donde quizá hay que repetir lo de calma, tranquilidad, paciencia, porque hoy han salido muchas cosas, sobre todo a la tarde, que parecía que se iba a cambiar todo, pero al final han sido cosas normales, cosas que hay que tomarse con la tranquilidad que siempre decimos en este canal, la paciencia, porque al final esta presión, que como decimos ahora será presión, coma, prisión, pues al final va cada vez haciendo más mella. Pero no hay que poner prisa a las cosas. Disfrutemos el momento, ya sabemos que es una putada esto, pero intentemos pensar que estamos viviendo la historia. No precipitemos las cosas. Vayamos con paciencia, que la paciencia muchas veces es el arte de la ciencia. Hemos hecho aquí una pequeña reflexión. Hoy vamos a hablar de todas esas cosas que han pasado, lo de el tema de la señora de Sánchez, la señora Begoña, que sigue siendo investigada, no ha habido ninguna novedad, alguno se ha confundido durante la tarde de hoy, ya ha sacado un montón de titulares que luego he ido reduciendo. En fin, este también a veces es el nivel de algunos. Luego hablaremos de también todo esto que está sucediendo con Israel, que también hay que bajarlo al nivel de lo que es. Sí, se va a hablar en el Parlamento de Israel sobre la independencia de Cataluña y el País Vasco, pero señores, esto es como, con todo respeto, y vamos a poner un ejemplo rápido, como es un diputado de Podemos, plantea que se hable en el Parlamento. Bueno, de Podemos o peor, de Teruel existe, que ya no existe, que se planteara. Pues miren, sí, se hablará y ya está, no tiene ningún misterio. Sí que es importante que se retire la ley del suelo, porque el gobierno se da cuenta de que sus socios empiezan a no ser de fiar. Esa sí que es una noticia interesante porque es el aumento continuado de la presión. La embajada de Israel acusa a Yolanda Díaz por aquella frase hasta el mar, vamos a decirlo así de claro, donde se sobreentiende que pide la eliminación del Estado de Israel. Luego nos iremos a ver un poco algo que comentamos el otro día, que nos pareció entretenido, digamos. Recuerden, en ese conflicto con Milei, que el PSOE ya ha descartado porque se ha dado cuenta de que no va a ningún lado, ha perdido, vamos a decirlo así de claro, y Milei mientras, miren, nos da para esos bailes y canciones que se ha puesto a hacer ayer. Ya dijimos de que a veces hay que usar personajes curiosos para aumentar la tensión, pero bueno, oiga, cada uno es como es, no vamos a negarlo. Mientras tenemos el CIS de Tezanos que da la victoria al PSOE, es otra de esas cosas que hay que tomarse con paciencia. Oiga, sí, ya sabemos que algunos dirán, no se puede tener tanta paciencia. Ya, pero estos procesos habitualmente son lentos. Luego nos pasaremos a que el PP cita en el Senado a Sánchez y denuncia a la señora de Sánchez. Parece que empiezan a coger la línea más de Tellado, digamos, que la línea de los cuatro magníficos, Cuquita, Borjita, Elías y Pons, y vamos a ver si continúan en esa línea. Y en esa línea, curiosamente, hay un acercamiento a Meloni, desde tanto von der Leyen en Europa como del propio Feijóo. Y eso debería hacer reflexionar a más de uno que quizá todo ese llamamiento que era ultraderecha y se incluía Vox, pues realmente no son ultraderechas, sino lo que hemos dicho siempre en este canal, son partidos con unas ideas, seguramente alguna muy populista, pero que existen y que no se pueden ningunear. Hablaremos finalmente de ese movimiento extraño, esa artrosis que le ha dado también hoy a un diputado de Más Madrid en el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Madrid, disparando a la señora Ayuso. Recordemos que esto lo hizo en su momento la ministra y dijo que era artrosis. Suponemos que la artrosis se extiende mucho en este partido porque si no nos acaba de entender. Obviamente el cobarde, como fue en su momento la señora ministra, dice que no, que lo que estaba haciendo representaba cómo se disparaba con un tiro de mira los israelitas a los palestinos. Este señor seguramente poco sabe de cómo funciona un francotirador, en fin, parece más el señor que ni nos acordamos el nombre, el típico atontado que se le ha ido la mano, nunca mejor dicho, y no sabe dónde esconderse. Lamentablemente, esta gente debería estar fuera, obviamente, de la
política. Y finalmente nos iremos para que vean que el mundo está un poco convulso, vamos a decirlo así, y esa paciencia que a veces alargamos aquí en España habría que empezar a valorarla también en otros lugares. Tenemos esos movimientos, esas maniobras chinas, donde nos da la sensación cada vez más evidente de que en una sociedad donde los movimientos son constantes, donde la información se mueve a grandes trazos, algunos quieren aprovechar, digamos, esa gestualidad, vamos a decirlo, para convertir la comunicación en amenazas directas o indirectas. Veremos a ver dónde nos lleva este tema, porque fíjense que casi día tras día aparecen cosas novedosas, porque hay la sensación esa, quizá extraña, de que la tranquilidad que algunos pensamos se debe intentar tener no es buen consejero para una sociedad como la actual. Y empezamos hablando, como decíamos, de todas esas cosas que han pasado hoy, que realmente han pasado y no han pasado. Ha sido un día, curiosamente, aunque muchos no lo crean, bastante más tranquilo de lo previsto. Enfocado directamente en las elecciones europeas, que con todo el respeto saben que interesan poco o muy poco, y con los mensajes, digamos, de los partidos que se van posicionando, intentando ver qué rentabilidad pueden o no sacar a esos temas. La cuestión de fondo, obviamente, es lo que está sucediendo por detrás, todas esas cosas que se van trasladando. Recuerden que martes, miércoles, jueves son días propicios para que haya informaciones judiciales, por decirlo de alguna manera. Hoy se ha sabido que el juez que lleva el tema de la denuncia de Begoña va a seguir apoyándose curiosamente en ese informe de la UCO, que según Sánchez decía que lo que era la liberaba, pues parece que no, porque como hemos explicado anoche y hemos recordado hoy también por redes, lo que decía el informe de la UCO era muy claro, que no habían encontrado ninguna prueba, pero encontrar no quiere decir que no existan. Y lo que hace el juez es, como dijimos ayer ya, avanzar en nuevas declaraciones y en una confusión que ha tenido algún medio, en un acto para confirmar la presencia de una nueva parte, ha aparecido la palabra investigada de la señora Begoña Gómez, que es algo que ya era anterior. Pasa que alguno ha pensado que era una novedad. No. La señora Begoña Gómez está siendo investigada desde hace meses. Y eso es algo que debería saberse. Creemos que lo sabe Sánchez. Y la prueba evidente de que está investigada, como explicábamos anoche, era que si no, no se pone un abogado de prestigio para defender que, si ella no tuviera nada, pues no se lo pone. Y esa realidad lo que nos está haciendo es avanzar cada día para intentar conseguir las pruebas. Esto es como aquellas películas que todos hemos visto de pequeños o de más mayores, donde salen los detectives y siempre dicen, el problema no es que sea este el malo, el problema es encontrar la prueba con la cual podamos llevar el tema directamente a judicializar. Y en esa labor están, y en esa labor, como llevamos explicando desde hace días, es un mare magnum de situaciones donde está por un lado el tema de Begoña Gómez, por el otro lado el tema de Koldo, por el otro lado el tema de Elbas, Aldama en algunos de ellos o en la mayoría de ellos, Aldama que quiere hablar, para que vean, presión, presión, presión. Y contra tanta presión lo que hay que intentar, y es lo que hace el gobierno, es intentar tirar balones fuera. Y a veces tirar balones fuera pues te crea complicaciones. ¿Y cuál se están imaginando? Es, por ejemplo, el debate que se ha creado sobre el tema de Palestina, que ha traspasado no solo la frontera española, porque hay argumentos del presidente que se caen por sí mismos. Cuando dicen, por ejemplo, es cierto que hay 140 países del mundo que han reconocido Palestina. El mundo tiene un poquito menos de 200 países. Y es cierto que hay 12 países, contando los nuevos, ahora en Europa que reconocen Palestina, la Unión Europea. Pero también es cierto que la mayoría de esos 12 lo reconocieron, ojo al dato, en 1988, cuando eran comunistas. Hablamos de Hungría, hablo de memoria, Bulgaria, Polonia, Chequia, etcétera. Es decir, no es algo nuevo este tema.
La novedad ahora obviamente es que ahora, con la situación actual, con los ataques que hubo de Hamas, algunos países, incluido España, que lo ha liderado, pues pretendan capitalizar este tema en este momento. Porque desde 1988, señor Sánchez, han pasado muchas cosas. Es más, en aquel momento gobernaba ya su partido. Y estamos hablando, ¿saben que hacemos estas sumas rápidas? 98, 8, 18, de hace 36 años, que sí, que países de Europa reconocieron, porque eran comunistas, al Estado de Palestina, en un giro, en un guiño, digamos, a la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, del señor Arafat. Recuerden, cuya hija es millonaria, aunque en principio venían a salvar a los ciudadanos del pueblo, en fin, de esas cosas extrañas que existen. La realidad es que todo este conflicto, aparte de las broncas, etcétera, ha llevado a una situación que también puede haber tensionado a mucha gente. Y es ese movimiento de una diputada en Israel que ha pedido que se debata en el Parlamento israelí la independencia de Cataluña, el País Vasco, según parece Canarias también han dicho, no sé si han dicho Galicia, en fin. Una de esas, de esas memeces que elevadas a nivel alto parece que sea importante. Recuerden cuando decimos muchas veces que las palabras de un ministro o de un diputado no son las palabras de un ministro o un diputado, son las palabras que representan a un país. Cuando hemos explicado, por ejemplo, que el señor, tan habitual a los tweets, el señor Puente, dice sus tonterías, no está hablando el señor Puente, de cara afuera, obviamente, lo que está hablando es un ministro del gobierno. Cuando decimos que hay ministros en este país comunistas, lo que trasciende fuera de España es que hay ministros comunistas en España. Les da igual que se llame Yolanda, que se llame Bustin Blin Blin, no sabemos muy bien cómo se llama este señor, o como ellos quieran. Es lo de menos. Y aquí estamos en lo mismo. Aquí la cuestión en sí es una chorrada, vamos a decirlo así, claro, es como si un diputado menor pide que se hable, sea del gobierno o no, porque también los parlamentos en otros países no son como aquí, es decir, que todos levantan la mano al unísono, en fin, cosas que se deberían aprender. Pero lo que trasciende obviamente es que un diputado de Israel solicita el tema de la independencia. Entonces hay que intentar analizarlo desde una manera rápida y ágil, no ponernos nerviosos e intentar ver la situación real. Y la situación real es que estamos hablando de una cosa de importancia relativa, vamos a decirlo así, sin ninguna importancia. Es más, imagínense que llegara el momento brutal. ¿Qué leches van a reconocer si no han pedido la independencia? Sería extraño, ¿no? Imagínense ustedes que mañana nos atravesamos aquí en este país y un diputado o un grupo de diputados, un partido, que aquí ya saben que en eso tampoco hay problema, dice que reconoce la independencia de Bretaña. Y dices, muy bien, ¿ha pedido Bretaña la independencia? No de la Gran Bretaña, sino la Bretaña francesa, obviamente. O que reconoce la independencia, ahora no se ha venido un pueblo a la cabeza, no me digan por qué, de Cacabelos, el León, dices. ¿Y alguien ha pedido la independencia de Cacabelos, el León? En fin, de esas cosas extrañas. No sé si sabrán, por cierto, hablando de independencia, a veces saben que nos gusta trufar de anécdotas. Es un tema que creemos curioso, que descubrimos, vamos a decir, de una manera curiosa hace unos meses. Hasta 1800 y pico existía en la península ibérica un cuarto país independiente. No sé si les suena la historia. Estaba en la zona, se llamaba Couto Misto. Seguramente esta historia pocos de ustedes la conocen, y si la conocen, perfecto. Es un país como podía ser por tamaño, aproximadamente como puede ser Liechtenstein, una cosita pequeñita. Y era un país que estaba a caballo entre el Reino de León y el Reino de Portugal, y se independiza a mediados del siglo XII, 30 kilómetros cuadrados, para hacerse una idea. Tenía una serie de privilegios, estaba exento
del servicio militar, etcétera, etcétera, y duró, ojo, como Estado independiente hasta 1864. Para que vean que a veces estas cosas, pues, son menores. Couto Misto, quien quiera buscarla por internet, es una historia cuanto menos curiosa. Imagínense que en ese Tratado de Lisboa no se hubiera hablado y tendríamos Andorra, Portugal, España, bueno, si quieren podemos sumar Gibraltar, y Couto Misto. ¿Sería esto? Una historia de esas extrañas. Pues imagínense que Israel reconoce Couto Misto como Estado y dice que fue aplastado por el gobierno de España en 1864. Pues nos echaríamos unas risas. Con todo el respeto para esa zona, que debe ser súper bonita. No sabemos ni dónde está, sinceramente. Está en la frontera entre España y Portugal. Una parte ahora es de Portugal, una parte es de España. Pero en fin, donde queremos ir con esto es que hay que intentar ver las cosas de una manera tranquila, porque si no lo único que hacemos es saltarnos. Y ahora precisamente, si algo está haciéndose de una manera correcta, son los tiempos. Están en marcha muchos procesos, van a aumentar las denuncias a la señora de Sánchez y la presión es cada vez mayor. ¿Hasta dónde llegará esa presión? Pues veremos. Pero lo que está claro que ni las contramedidas, por llamarlo de alguna manera, que utilizó el otro día el País, ni las contramedidas que ha utilizado hoy la Sexta, que le ha faltado ponerse a chillar contra el medio que ha saltado esa información, van a parar nada. El juez tiene muy claro, pero es que no es que sea este juez, es que hay más jueces que van a abrir causas. Y este tema, como dijimos en su momento, tiene muchas similitudes al tema de Urdangarín. Y todos saben dónde acabó Urdangarín. Hombre, y algunos dudamos que tenga más fuerza la familia del presidente que la familia real en España. Y mientras esto sucede, van moviéndose estructuras dentro del gobierno. Hoy se ha retirado la ley del suelo por presión, presión, presión. Es decir, no quería el gobierno volver a ver una derrota. Y esto da pistas incluso al equipo de Puigdemont en sus negociaciones, porque ellos lo tienen fácil. Con esta decisión del gobierno, aquí el cambio, recuerden, ha sido de Sumar. Con esta decisión del gobierno se abre la vía a que no se apruebe nada y quede bloqueada totalmente la legislatura. Si las medidas que toma el presidente o los acuerdos no se adecúan a todos los grupos políticos. Es una manera extraña de seguir presionando desde dentro, para que vean que las cosas no son tan sencillas. Y esa presión interna también es externa. Hoy ha sido la embajada de Israel, que un poco ha jugado con Yolanda Díaz con esa frase de echar al mar, digamos, al Estado de Israel, acusándola, obviamente, de vinculaciones con mensajes de elementos terroristas. Fíjense que al final, una de las cosas positivas, vamos a decirlo así de claro, en el tema de la comunicación con un gobierno tan amplio, es que puedes presionar en muchos aspectos, y cada vez que se presiona, pues se muere un pajarito. Tú presionas a Yolanda Díaz y tienen que salir a rescatarla de algún lado. Tú presionas con lo de la ley del suelo, ellos mismos lo hacen y tienen que salir a dar explicaciones. Son de esas cosas que a veces parecen menores, pero que son de suma importancia. Porque fíjense, en todos estos escenarios también tenemos el tema de Milei, que ahora, como explicamos anoche, se ha ido bajando el suflé de España porque se han dado cuenta que han perdido. No puedes, y esto es algo básico, todos aquellos que han tenido una vida más o menos normal, saben de que contra personajes histriónicos es muy difícil intentar entrar en razón. Algunos no entendemos ese enfrentamiento desde el entorno de Sánchez al entorno de Milei porque de concepto tenía pocas opciones de ganar. Milei está en la ola.
Hoy se ha puesto a cantar, bueno, anoche se ha puesto a cantar, a bailar, le da igual. Alguno dirá, es que eso es lo que hacen todos. Hombre, pues no sé si lo hacemos todos. Yo no sé si en el próximo conferencia coloquio nos vamos a poner a cantar una canción todos ahí juntos. No sé cuál, pero bueno, no creo ni coger el micro y ponernos a cantar nosotros una canción de rock o alguna cosa así. Hombre, sería un poco patético, pensamos, ¿eh? Pero lo cierto es que es una de esas batallas que habría que reflexionar desde aquellos que siguen presionando a Sánchez. ¿En qué momento Sánchez perdió esa batalla? ¿Y a tenor de qué la perdió? Porque hay que ir aprendiendo sobre la marcha. Y está claro que cuando Sánchez se enfrenta a alguien, y creemos que el equipo de Feijóo, el equipo de Tellado obviamente lo tiene muy claro, que a Sánchez no puedes ir con dudas. Hay que ir, directamente a la yugular. Eso hizo Milei. Y Sánchez quedó retratado y quedó fuera de juego. Eso sí, eso es lo que parece a ojos de todo el mundo, excepto de nuestro personaje, diríamos casi de la temporada, el señor Tezanos, que da una victoria del PSOE en las elecciones, y aquí volvemos a lo mismo. Pues tranquilidad, señores, que esto, sí, coño, que es dinero público, pues que alguien lo denuncie. Miren qué fácil. Ya se archivó en su momento una, pero parece que las evidencias, comparando con los resultados, es que hay un mal uso del CIS. Y habría que empezar a entender de que los cachondeos en ciertas cosas incluso no parecen producentes para el gobierno. Y el PP cita a Sánchez en el Senado y denuncia a Begoña Gómez en los juzgados. Fíjense que son movimientos que algunos pensamos que deberían ser ordinarios, normales, y que ya se están haciendo tras muchas dudas. En esa pugna interna del Partido Popular parece que Feijóo empieza a hacer más caso a esta línea. Algunos la llaman dura, nosotros creemos que sería más bien llamarla realista, que lo que hacen el equipo anterior de los Elías, Cuquita y toda esa banda. Una banda que perdió las elecciones, no se olviden, las elecciones de julio, y una banda que debería estar fuera de cualquier capítulo de inteligencia en el Partido Popular. Porque cuando el Partido Popular duda, Vox crece, y eso creemos que no estamos diciendo nada extraño. Y ahora además hay un movimiento muy curioso. Recordarán que partidos, no diremos la palabra aliados, porque en este mundo saben que lo de aliados es complicado, pero que tienen semejanzas con Vox, pues gobiernan, por ejemplo, en Italia, la señora Meloni. Recordemos cuando ha participado en muchos actos de Vox, luego desde que es presidenta se ha reducido su presencia, parece que es más institucional, pero curiosamente von der Leyen se acerca a ella porque empieza a ver que este tipo de partidos no son solo un extremo alejado de la realidad, sino que representan a muchos ciudadanos europeos cansados. También Feijóo empieza a moverse en ese aspecto y nos está retratando, digamos, lo que aquí hemos comentado en muchas ocasiones. Feijóo puede ganar unas hipotéticas elecciones siempre y cuando no se dedique a batallar contra Vox, sino se dedique a batallar contra Sánchez. Y parece que finalmente Feijóo empieza a entender ese movimiento como una forma natural de poder llegar al poder. Luego ya veremos si tienen que hacer pactos, si no tienen que hacer pactos o lo que sea. Pero entrar en escaramuzas contra Vox no tiene ningún sentido desde el PP. Algunos creen de este Vox que sí que tiene sentido desde ellos porque le van a robar votos. Nosotros pensamos que tampoco, que cada uno tiene que marcar su propia línea y que luego si los caminos se juntan, oiga, pues se juntan y no pasa nada. Pero ese complejo de que juntarse es un error empieza a disiparse tanto desde von der Torpen, nuestra amiga, como desde el propio Feijóo en su acercamiento a Meloni en Italia. La realidad
es que hay que intentar entender a los ciudadanos. Y es algo que aquí hemos dicho en múltiples ocasiones. Y si los ciudadanos votan a ciertos partidos, habrá que analizar por qué. No habrá que castigar a esos partidos, porque los ciudadanos al final toman sus decisiones a partir de los datos que disponen y de la vida que viven. Otros toman sus decisiones, pues suponemos, no diremos aquello por... Uy, se nos iba a escapar una cosa complicada, íbamos a hacer un comentario como el que hizo Puente sobre los gin tonics, no diremos eso, por Dios, que se parecería aquí que nos estamos poniendo enfermos. No, hablamos de ese diputado de Más Madrid, les confieso que no sé su nombre, que hoy ha practicado el tiro a Ayuso, es decir, ha gesticulado con las manos, está el vídeo por todos lados, como si disparara a Ayuso, recordando aquel momento de la ministra, de la médico madre, recordarán, Mónica García, que también hizo lo mismo y luego alegó que lo que tenía era artrosis. Pues debe ser que en Más Madrid la artrosis debe ir sumando. Porque este alegado no, este alegado una cosa más curiosa, suponemos es más joven que la médico madre y claro, lo de artrosis quizá cantaría un poco. Y este alegado que lo que hacía era imitar a los francotiradores israelíes cuando mataban a la gente en Gaza. En fin, lo de la artrosis, señor diputado, creo que le hubiera quedado mejor, porque mire, a lo mejor mucha gente no sabe los síntomas de la artrosis, podemos sobreentenderla, pero mucha gente a lo mejor no es consciente y pueden decir, bueno, mira, hostia, puede ser un ejercicio con los dedos. Bueno, es extraño, pero bueno, podría funcionar, Pero claro, todos ven las películas y saben que un francotirador no dispara, pli, 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 así, por Dios. Que yo entiendo que uno sea de Más Madrid, pero deben ir al cine, ¿no? O tampoco, no lo sé. Es de estas cosas extrañas, de esta gente extraña, que al final se comportan como cobardes, con tal de no asumir lo que realmente han hecho. Porque obviamente, luego hablarán de violencia, luego hablarán de mil cosas. Pero lo triste y real es que los que lanzan bulos, los que insultan, los que provocan, los que amenazan son de los partidos del gobierno y cercanos. Y eso es algo, a estas alturas, incuestionable. Como en un mundo cambiante como el que estamos, esas maniobras de China frente a Taiwán, pues parece que vuelven a poner nerviosa a mucha gente en un momento donde precisamente el mundo no está tranquilo, vamos a decirlo así. Parece que cada día tengan que suceder cosas, a ver quién la hace más grande, ¿no? Porque vamos a ser sinceros, cuando empezamos este canal, ¿quién se iba a imaginar que iba a haber una guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Quién se iba a imaginar que iba a haber esa entrada asesina en Israel y la consecuente respuesta de Israel? Bueno, ¿quién se iba a imaginar cuando empezamos que seguiría Sánchez luego de tantos años? Es decir, para que vean que las cosas raras suceden, Y al final, lo que te das cuenta es que en un mundo donde las cosas se mueven a urgente velocidad, vamos a decirlo así, la clave para no, volverse loco es intentar mantener siempre la calma y la tranquilidad. Sabemos que son las palabras que mucha gente no le gustan porque ya están hasta los huevos, incluso gente que obviamente pues dice, oye, yo llego a final de mes con la calma y la tranquilidad, no como. Efectivamente, tiene toda la razón del mundo. A veces estos ejercicios de reflexión tienen un problema al transmitirlos a la vida del día a día. Pero nosotros desde este canal sí que tenemos claro que en muchas ocasiones lo importante es el mensaje. Y sabemos que es difícil, pero también nos gusta y sabemos que mucha gente le sucede que o irse a dormir o levantarse con esa sonrisa que siempre decimos, porque lo que han de tener claro es lo que ha pasado todo este periodo y lo que puede pasar. Y hay algo innegable, que la señora del presidente ha hecho cosas raras, que el hermano del presidente
ha hecho cosas raras, que Koldo, que gestionó los votos del presidente, ha hecho cosas raras, que Aldama quiere hablar, no quiere ser Correa, y que todo eso, más alguna cosita más, acabará brotando. Aquellos que les guste la naturaleza y que les guste plantar, vamos a decir, lo saben, algunos creo que lo saben, porque lo he explicado alguna vez en redes, yo soy muy aficionado a plantar hortensias. Ahora dirá alguno, hostia, qué rollo nos va a pegar a estas horas. Bueno, nada, 2 minutos. Ustedes cogen un esqueje de hortensia, lo ponen, bueno, hay 1000 maneras, pero algunos somos muy rudimentarios, ¿eh? Yo lo pongo en el suelo y de primeras, pues al cabo de nada, de 2-3 semanas, sobre todo si lo pones hacia finales de invierno, hace un mes y pico, empiezan a salir hojas. Pero si llega un periodo donde no llueve o lo que sea, pues se seca y muere porque no ha enraizado. Entonces hay maneras, como lo pones por ejemplo en una botella de agua, el esqueje, y te va haciendo raíces, y cuando tenga raíces las plantas lo dejas un periodo de 1 año o así, más o menos, donde tenga aportación hídrica. Otros lo hacen en planteres, es decir, ponen en sitios pequeños que van regando, pero al final, fíjense, para que tú tengas una hortensia bonita, que no sepas una hortensia, puedes ver en internet, que es muy bonita, y yo confieso que tengo alguna de 2,5 metros, algunas. Hace tiempo no pongo fotos, pero porque aún no están en flor. Y la paciencia es la clave. No se puede plantar y tener la flor al día siguiente. Pero en todo el proceso hay que intentar sonreír y hay que intentar pensar que las cosas van a ir bien, aunque sea difícil. Aunque sea difícil. Hoy es jueves, estamos de movilidad, mañana, salvo que haya novedad, creo que nos emplazaremos al domingo, seguimos de movilidad, pero creemos que hasta el domingo podrán aguantar, que así descansan un poco, que si no les tendremos que pegar otro rollo sobre plantas o sobre cualquier historia aburrida. Si hubiera alguna novedad, obviamente lo explicaríamos, pero los temas judiciales, ya hemos dicho, se mueven habitualmente de martes a jueves. Esto ya habría que preguntarle a los jueces por qué. Ahí no entramos. Y pensamos que es el argumento fundamental. Los periodistas de investigación, todo eso, saben que funcionan muchos por sobres, con lo cual suponemos que también se entregan de martes a jueves. Con lo cual parece que va a ser más temas centrados en las elecciones, debates, cosas de esas que sinceramente a veces son muy aburridos. Nosotros la idea es, salvo novedad, volver el domingo. Estaremos siguiendo en esa presión. Nos emplazamos hasta entonces. Tienen todas las aportaciones, todas esas historias. Como siempre decimos, seguimos.